Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hace pocos días, si no me equivoco, el 25 de mayo, se conmemora para ciertos norteamericanos esto que se llamó Black Lives Matter, o este, digamos, luctuoso episodio a partir de la muerte de este hombre de rasgos afroamericanos llamado George Floyd. En un incidente inicialmente confuso, se culpó a la policía de haber asfixiado a este sujeto, pero años después se supo que en realidad todo esto fue un montaje y una mentira, y que el señor George Floyd, que era un drogadicto en las calles, en realidad murió de lo que se puede llamar causas naturales, a partir, por cierto, de dosis o factores multiplicadores por la dosis de concentración letal de fentanilo que finalmente produjeron su muerte. Y esto es parte de una, en realidad, narrativa progresista que utiliza a las muertes de personas para convertirlas en motivo de exacerbación con objetivos claramente políticos. Déjenme compartir con ustedes un video sobre parte de la historia de esta mentira, pero también vamos a ver el día de hoy en Bahía Talks algunos otros videos, como uno que también viene a continuación, donde una periodista señala la forma en que se vino insultando al presidente Milei desde inclusive la campaña presidencial, donde el señor Sánchez, primer ministro español, lo que hacía era, o jefe de gobierno, era insultar o promover la votación del, digamos, rival del señor Milei a través de videos que vamos a ver también, y cómo lo hacían también los ministros de Estado, y cómo desde los ministerios diversos en España han venido atacando y señalando temas relacionados al gobierno de Argentina, ya no solamente candidatos, sino al gobierno de Argentina ya como el presidente. Después escucharemos las palabras de Javier Milei en este evento de Vox en España, y finalmente las palabras del señor Abascal, que es jefe de ese partido político. Es importante todo esto para tener un pequeño contexto o largo contexto para conversar con Víctor Andrés Belaúnde, con quien queremos conversar sobre cómo se utilizan estas figuras para poder justamente construir narrativas que llevan a exacerbar los ánimos, manipular a la opinión pública y finalmente conseguir objetivos políticos. Pasó algo parecido aquí con Inti Bryan, ha pasado algo parecido con los muertos, consecuencia de la violencia que instigó Pedro Castillo después del golpe de Estado. Bueno, ¿qué piensa usted? A ver, escuchemos este tema de Floyd, veamos lo que dicen de lo que pasó con la situación en Argentina y España, escuchemos los discursos y después escuchemos, por favor, la conversación que va a venir con nuestro invitado de hoy, Víctor Andrés Belaúnde. Adelante, por favor.
ouchie, man. Are you on something right now? I'm not, no, nothing. Because you acting erratic. If George Floyd would have told the truth about fentanyl and methamphetamine, could that have helped to save his life? Yes, it could have. That's proven by what happened the year before when he was arrested by Minneapolis police and he was putting tablets in his mouth. Open your mouth, spit out what you got. Spit out what you got. He admitted at some point that he had swallowed a bunch of pills, and the paramedics came and talked to him and took his blood pressure, and his blood pressure was extremely high, 216 over 160, and so he ended up going to the hospital. Get your hands up right now. If he had admitted that he had again ingested pills in the car when they were attempting to arrest him, things could have turned out much differently. When I start breathing, it's gonna go off on me, man. Pull your legs in. So we know now that the police body camera videos were withheld from the public and even the jurors. When you were able to see those videos, what was going through your mind? I wish that those videos had been out sooner, that they hadn't been withheld for 2.5 months, because the videos portrayed quite a different story from what we had originally heard. I can't choke. I can't breathe. You mentioned you went through these police body camera videos minute by minute. Right. What troubled you most? At the very end of Thomas Lane's body cam video. One of us ride with? Yeah. Stick with. Ride with? Yeah, stick with. I don't have my phone, so. The paramedic handing the bag to Thomas Lane to ventilate the patient, you can see that the oxygen tubing is coiled up. It's not even attached to the oxygen source. That's a big mistake. When and how did you become concerned about the autopsy of George Floyd? I think we all saw video and television coverage of this, and I saw one of the body camera footages from the police officers that showed that he was complaining of shortness of breath before entering into the car. Right now. And I just had COVID, man. I don't want to go back to that. When I start breathing, it's gonna go off on me, man. Pull your legs in. I started realizing that, hey, something was wrong with this. A few days later, I found out that the autopsy report was available online, and so I downloaded the autopsy report and read through it. When I did that, my jaw hit the floor. No underlying medical problem. George Floyd was a healthy young man. An article published in a peer-reviewed journal identified 17 errors in George Floyd's autopsy. Do these errors raise questions about how George Floyd died? Yes. In patients that have acromegaly, they tend to die from cardiovascular complications such as heart attack or arrhythmias. Do you feel in a way they were trying to hide this information? I'm not sure if the medical examiners were trying to hide it, but it seems like the prosecutor team was trying to hide it. There's no mention of that in the original autopsy report, nor any of the other reviews. I wouldn't even call them autopsy reports, but other reviews by other medical examiners. What do you think about that? Very strange. It raises a lot of questions. The original autopsy was done 12 hours after he was declared dead. The official report that came out a little bit later, I'm told, was changed after the family had a review by 2 other forensic examiners. Those 2 examiners never did a physical autopsy, and in fact did not view any of the slides or pictures. They complained that they did not have those. We acknowledge that additional medical information, including toxicology and further investigation, are necessary for a final report.
What do you think of the federal government's involvement in this case? One of the first questions I asked was the FBI involved? And when I found out the FBI involvement was within 12 to 24 hours, that really raised a red flag for me. The FBI conducted a meeting with Dr. Baker, which really raised another red flag. I think there's a lot of questions that remained unanswered with this. And when I study what happened and how people and our leaders reacted to this, I just shake my head and almost cry in compassion of what has happened to Minneapolis. And instead of bringing people together, we've had the opportunity to do that, but I think opportunity was taken to drive us apart. El presidente de Argentina, Javier Milei, le respondió al gobierno español. Y como verán a continuación, Milei tiene razón. En su visita a España, Milei, aparte de dar su decidida batalla cultural, estaba también contestando los agravios e insultos que recibió recientemente de ministros del gabinete del presidente español Pedro Sánchez. Así que Milei en esta entrevista no solo contraatacó, se ratificó en lo que dijo y, como era de esperarse, no se disculpó porque dijo a él tampoco le han presentado excusas y el presidente del gobierno español ni siquiera lo ha llamado para felicitarlo por su triunfo. Él llora interferencia, pero sucede que él hizo campaña por Massa, abiertamente. Yo recuerdo eso. Él y su candidata a vice, ¿sí? Sí. Yolanda Díaz es. Yolanda Díaz, que hoy es ministra de Trabajo. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España. Esta mujer Yolanda Díaz, en un momento dice, pues, yo te lo hago fácil, el amor está bien y el odio está mal. Sí. Entonces, ¿qué te dice? Que ellos son el amor. Entonces vos sos el odio. O sea, con lo cual construye... Eso es el kirchnerismo acá también, ¿no? Bueno, exacto. Es lo mismo que el kirchnerismo. Esto es en todos lados igual. Es el socialismo del siglo XXI. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza. Y ustedes saben muy bien de qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres. Me tildaron de delirante, de loco, de venta de órganos, de venta de niños. O sea, por ejemplo, la ministra de Ciencia. Nosotros representamos la ciencia, los científicos. Él representa, digamos, el odio a la ciencia. El negacionismo de la ciencia, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la violencia que se ejerce contra las mujeres, el negacionismo de la memoria. Es un modelo que está íntimamente ligado a la ultraderecha, no solo en nuestro país, también en el resto de Europa y en el resto del mundo. Uno de los ejemplos de ese modelo es Milei. Para nosotros es un modelo que atenta contra la propia democracia y, por tanto, esa exhibición de la ultraderecha de nuestro país de la mano de Milei es precisamente lo que nosotros vamos a combatir. Me han dicho xenófobo, racista, sí. Me han dicho ultraderechista, que para ellos eso es decir nazi. Me han dicho fascista. Vos sabés que toda esa cosa para mí son insultos agravados. Sí. No solo es, porque además son insultos. Mire, a los fascistas, como Milei, se les para con más derechos. Que si no, los que son como Milei en España mandan aunque no gobiernen. Y de hecho ese golpismo judicial y mediático, esos reaccionarios han estado a punto de tumbar un presidente del gobierno. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo, hoy acabó su fosa. Pues no. Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente.
Bueno, la respuesta de Milei no se hizo esperar y, como les decía, aprovechó su visita a España para referirse, sin mencionarla por su nombre, a la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Ella está señalada de tráfico de influencias para beneficio personal. Milei afirmó que era corrupta y para el gobierno español, se imaginarán, se armó la de Troya porque Begoña Gómez no está ni imputada ni condenada. Su causa se encuentra en proceso o en etapa de instrucción. Y creo que Milei hubiera podido tener el mismo efecto sin emitir una afirmación precipitada o tan temeraria que causa una tensión innecesaria entre ambos países. Que no quepa la menor duda, cualquier afirmación del presidente Milei tiene muchísimo más peso y muchísimo más eco mediático que lo que pueda decir algún ministro español. Tenemos que ser capaces de debatir con las ideas y sobre todo con los resultados. Ese es el mejor argumento. Y Milei no se queda corto ni en ideas ni en resultados, especialmente tras pocos meses en el poder. Si seguimos pateando la mesa de la diplomacia de un lado y del otro y seguimos aplicando eso del ojo por ojo, pues como decía Gandhi, el mundo acabará ciego. Pero parece que falta el rugido del león. Adelante, Javier. Adelante, el presidente de la nación argentina. No quieren oír hablar de él. Derrotó a todos y con el apoyo del pueblo argentino se convirtió en presidente. El presidente que va a devolver a Argentina al lugar que merece. Recibamos con un fuerte aplauso al presidente de la República Argentina y doctor Javier Milei. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender. Panic Show a plena luz del día. ¡Vamos! Para comenzar, quiero darle las gracias a los organizadores del Viva, a Vox y a mi querido amigo Santiago Abascal por invitarme a estar aquí con ustedes hoy. El viernes, presentando mi libro El Camino del Libertario, contaba que cuando empecé con toda esta peripecia de dar públicamente la batalla cultural, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Y en ese contexto, uno de los pocos que me abrazaron y me aguantaron cuando todos me daban la espalda fue el querido Santiago. Así que quiero comenzar hoy aquí haciéndole un agradecimiento público ante ustedes. Gracias, Santiago. Mirá, Santiago, hasta dónde hemos llegado y cuánto que tenemos por delante. Vengo predicando mi vención del sistema capitalista en auditorios donde la mayoría de los que escuchaban no siempre comparten lo que digo. A veces, inclusive, predicando de frente ante gente que lo detesta, porque se sienten aludidos por mi crítica, como ocurrió, por ejemplo, en el foro de Davos. Así es que debo decir que, al igual que cuando expuse en el Instituto Milken en Los Ángeles, es grato hoy estar entre amigos.
Es reconfortante estar enfrente a un público que comparte nuestras ideas y que es parte de la enorme tarea de dar la batalla cultural frente a quienes quieren imponernos una visión del mundo que no solo es inmoral, sino que es contraria a los valores que hicieron grande a Occidente. Es cierto que 2 años no son nada, pero han pasado algunas cosas desde la última vez que estuve aquí con ustedes. Cuando me presenté acá, hace 2 años, era tan solo un diputado nacional que, acompañado solamente por quien ahora ejerce el cargo de vicepresidente de la Nación, enfrentábamos a la totalidad del sistema político en Argentina defendiendo las ideas de la libertad. Quiero decirles que si bien ahora tengo un trabajo un poquito más complicado y algo más particular, nunca he dejado de lado, ni lo haré en el futuro, mi tarea histórica, que es ser un humilde divulgador de las ideas de la libertad. Porque estoy convencido que hoy, más que nunca, estas ideas y valores que llevaron a lo más alto a la especie humana corren peligro y necesitan ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo. El socialismo, esa ideología que está pintada de una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, el asesinato. Porque nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos. Hace poco, en la conferencia que brindé en el Instituto Milgen, dije que, en algún sentido, los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que nosotros ya hemos vivido, pero que el resto de Occidente aún tiene por delante. Porque si miran la historia argentina de los últimos 2 siglos, verán una tragedia en 2 partes, ascenso y caída. Una tragedia que es testimonio de lo que puede ocurrir cuando se reemplazan las ideas de la libertad por cualquier tipo de experimento colectivista. En la segunda mitad del siglo XIX, la dirigencia argentina grabó en piedra los principios básicos del liberalismo, que son la defensa a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y como resultado, vimos el proceso de crecimiento económico más fuerte de nuestra historia. De hecho, Argentina crecía más que el equivalente de las tasas chinas de este momento. En tan solo 35 años nos convertimos en una potencia mundial. Fuimos la primera nación de la historia humana en erradicar el analfabetismo. Teníamos un Producto Bruto Interno total superior a la suma de Brasil, México, Paraguay y Perú juntos. Éramos la primer potencia mundial en términos de PBI per cápita. Nosotros, un país periférico que el resto del mundo apenas conocíamos, éramos la meca de Occidente y recibimos millones y millones de inmigrantes que soñaron en Argentina la posibilidad de una vida mejor, la mayoría de ellos españoles. De ahí radica en parte la hermandad eterna entre nuestros pueblos. Pero en algún momento de la primera mitad del siglo XX, la dirigencia política se enamoró del Estado, abandonó las ideas de la libertad y las reemplazó por la doctrina de la justicia social, que atenta directamente contra la libertad y la propiedad del individuo. Ahí comenzó el siglo de humillación argentina, 100 años de decadencia en los que se rompieron una y otra vez todas las reglas básicas de la economía para sostener el afán de los políticos de gastar lo que no tenemos. Bajo el delirante pretexto de donde hay una necesidad nace un derecho, Argentina vivió permanentemente con déficit fiscal,
con permanente crecimiento del gasto público y una situación que tenía que ser financiada. En primer lugar, los políticos inmorales lo financian con deuda, que no es ni más ni menos que pasarle la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras. Naturalmente, cuando el financiamiento se termina, recurren a la máquina de imprimir billetes. Y así, básicamente, Argentina, por ejemplo, le ha quitado 13 ceros a la moneda, ha tenido 2 hiperinflaciones sin guerra, hoy podríamos quitarle 3 ceros más a la moneda y han hecho un verdadero desastre con el impuesto inflacionario, robándonos todo el tiempo. Y ya, cuando no les queda más alternativa, suben directamente los impuestos explícitos, haciendo que el país verdaderamente deje de ser competitivo. Como resultado de estas medidas, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente, hasta caer al puesto 140 del mundo en el ranking de PBI per cápita, habiendo llegado a multiplicar la pobreza por 10 veces en los últimos 50 años. Y no solo eso. Argentina, que es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, tiene una presión fiscal en el sector agropecuario del 70%. Es decir, que el maldito Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos y a 5 millones de argentinos les falta de comer. Basta de socialismo, basta de hambre, basta de miseria. Por eso es cuando hoy miro a Europa hoy y también a los Estados Unidos y veo lentamente cómo van apareciendo pequeñas señales del trágico camino que tristemente recorrió la Argentina. En la otra vereda de la historia, mientras el socialismo destruía a la Argentina, el capitalismo de libre mercado literalmente salvaba al mundo. Resta ver la historia económica global de los últimos 250 años y en particular de los últimos 100 años para demostrarlo. Hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante, pero a partir del siglo XIX y a raíz de la Revolución Industrial, el PBI per cápita no solo aumentó, sino que lo hizo de forma exponencial, multiplicándose por más de 20 veces y generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población del mundo, aun cuando se multiplicó la población en 8 veces. Que lidien con ese dato los malditos aborteros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más avanzó el capitalismo, la riqueza se incrementó cada vez a mayor velocidad. Por eso, mientras que en el siglo XIX la tasa de crecimiento del PBI per cápita global fue en promedio del 0,6% anual compuesto, en el periodo comprendido entre 1950 y el 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1 anual compuesto y si se corrige por la subestimación de las estadísticas, estaríamos arriba del 3 anual compuesto. O sea, el capitalismo de libre empresa ha sido una panacea para Occidente. Por eso no es casualidad que aquellos países que son libres crezcan el doble que crecen los países reprimidos y que tengan un PBI per cápita 12 veces mayor que lo que tiene un país reprimido. Por lo tanto, digamos, no solo eso, sino que además aquellos países, digamos, que son pobres, los que son pobres en los países capitalistas de libre mercado, tienen un ingreso promedio superior en el decil más bajo de 15 veces mayor y el 90% ¿sí? de la población de esos países reprimidos vive por debajo de lo que viviría alguien pobre en un país capitalista. Esto demuestra, a pesar de los llantos de la izquierda,
que los mercados libres generan prosperidad para todos, no solo para algunos. No hay caso de país en toda la historia de la humanidad que haya abrazado las ideas de la libertad, que no haya experimentado una explosión de crecimiento y prosperidad para todos. Por el contrario, el socialismo, siempre que se ha intentado, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, ha sido un fracaso en lo económico, ha sido un fracaso en lo social, un fracaso en lo cultural y en muchas ocasiones un fracaso impuesto sobre pilas y pilas de cadáveres sin nombres. Este punto es central para lograr una cabal comprensión de la tragedia que significa el socialismo. Dado que el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible. Abrirle la puerta al socialismo es invitar a la muerte. Pero si bien todo esto es obvio, hoy es más importante que nunca señalarlo, porque en las últimas décadas las élites globales lamentablemente han sido cautivadas por los cantos de sirenas socialistas, a través de ideas, discursos y valores que se han colado en el sentido común de nuestras sociedades, promovidos por organismos supranacionales, por ONG, por instituciones educativas y por la industria del entretenimiento y los medios de comunicación. Discursos que dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista y por lo tanto bregan por la justicia social, que persiguen al privado para que se someta a mandamientos de supuesta moral en cuestiones como el género, la cuestión racial o la cuestión ambiental, que muchas veces terminan atentando directamente contra la libertad y la capacidad de las empresas para generar riqueza, sino también sobre la vida humana. Parece que no entienden que la justicia social siempre es injusta, porque implica un robo, porque implica un trato desigual frente a la ley, y que cada intento de los políticos por hacerse los buenos termina perjudicando la generación de riqueza y, en consecuencia, perjudicando al conjunto de la sociedad. Tampoco se dan cuenta o no parece importarles que el costo de sostener esta pantomima bien pensante de los progres sea subvertir todos los valores que hicieron de la civilización occidental la punta de lanza de la historia del progreso humano. Porque en el fondo están siendo guiados por pasiones humanas de las más bajas, como la envidia, el odio y el resentimiento, que nublan el pensamiento y los enceguecen. Es más, tanto los enceguece a punto tal que viven proyectando sus miserias en el resto. Por eso, a todos aquellos que se piensan que están salvando el mundo con el Estado presente, con impuestos altos, con cupo de géneros y castigando a los empresarios, yo les digo, ¿saben qué es lo mejor para los trabajadores? Que pacten contratos libremente con sus empleadores. ¿Saben qué es lo mejor para las mujeres? Dejar de tratarlas como víctimas que necesitan cuidados especiales. Yo pregunto, ¿acaso los socialistas consideran a las mujeres como seres inferiores para estar otorgándoles privilegios? Les pregunto a los socialistas, ¿o acaso no alcanza con ser iguales ante la ley? ¿Saben qué es lo mejor para el planeta? Dejar el mercado encuentre, como ha hecho siempre, las mejores soluciones. ¿Saben qué es lo mejor para los niños? Un padre y una madre que les conocen mucho mejor que cualquier burócrata. ¿Y saben cómo se logra esto? Retirando al Estado parasitario de la vida de las personas y dejando que los ciudadanos sean libres.
dejándolos asociarse libremente, elegir qué producir, a quién emplear, dónde estudiar, a quién venderle, qué comprar y qué hacer con el fruto del trabajo propio. En definitiva, el mundo se salva no corriendo atrás de una agenda culposa de un par de burócratas, sino achicando el Estado para engrandecer a la sociedad. Hay que destruir esa idea parasitaria que ha aprendido en Occidente, que dice que la tarea del Estado, o sea, del burócrata, es controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Esa idea de que los políticos deben cuidar a la gente desde la cuna hasta la tumba. Esto no ha sido nunca la tarea del Estado. La tarea del Estado, en caso de existir, es defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Por eso me toca a mí mostrarle lo que es lo siniestro y nefasto que es el socialismo, porque lo hemos vivido en carne propia, lo sufrimos todos los días, porque la Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas, o quizás debería decir, era. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer. En nada, no podemos dejarnos correr 1 milímetro por los zurdos, y aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. Porque cuando dejemos una rendija abierta, nos atacarán desde una posición mejor para ellos. Se aprovechan de los más débiles de nosotros, de los que no se han ganado la abundancia de la que disfrutan, de los que la han heredado sin saber el sacrificio que implicada, de aquellos como se saben en falta, los carcome la culpa y quieren usarnos a todos para resolver sus propios problemas. Pero nosotros no somos débiles, nosotros nos hemos ganado lo que tenemos, nosotros realmente creemos lo que decimos, nos ha costado sangre y sudor llegar a donde hemos llegado y nadie ni nadie se va a interponer en nuestro camino. No importa qué hagan, no importa qué digan, ni cómo nos ataquen. Por eso les digo, me importa un rábano lo que opinen los zurdos. En definitiva, no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. A la luz de las cosas que suelo decir, de las discusiones en las que me suelo meter, muchas veces recibo críticas de distintos actores del establishment y en particular de los ensobrados del periodismo. Digo, si con esto de haberle quitado la pauta oficial a los medios, parece que estoy buscando empleo
en el subsuelo, digamos, y lo voy a rajar al coloradito. Pero no se hagan problema, ese es zurdo también, así que no me interesa ese negocio. Me dicen, pero usted ahora es un jefe de Estado, ¿cómo va a estar haciendo estos comentarios? ¿Cómo va a hablar así de sus adversarios políticos? ¿Cómo va a hablar así de otros mandatarios de pocos años o un presidente como me toca hacer ahora? En todo caso, ahora que soy presidente, mi responsabilidad por librar la batalla cultural es aún mucho mayor, porque lo que hago y digo tiene un efecto más grande. Y dar la batalla cultural no es solo moralmente correcto, sino que además es necesario de un punto de vista del gobierno. Es necesario para el éxito de cualquier programa de gobierno liberal o libertario, para que las políticas que implementen sean duraderas y para que en el futuro sean los propios ciudadanos los que defiendan su libertad y no se dejen pisotear nuevamente por los socialistas. Porque además es importante alzar la voz, porque nuestros adversarios siempre juegan con ventaja, porque tienen su gente metida en todos los niveles del Estado, tienen la fuerza de los sindicatos y de las organizaciones sociales, tienen a los empresarios prebendarios que viven del Estado y lo financian, tienen los organismos supranacionales, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Y en mi caso, en mi país, hasta el control sobre el fútbol. En ese sentido, hay que reconocer que han hecho un trabajo formidable en términos de lo que Antonio Gramsci llamaría la construcción de una verdadera hegemonía global. Si todos los que creemos en la vida, la libertad y la propiedad no hacemos nada, estamos condenados. Si todos los que creemos en los valores que hicieron de Occidente la civilización más próspera de la historia no hacemos nada, estamos condenados. Por eso, todos los que estamos acá, ciudadanos españoles, argentinos, presidentes, pensadores, empresarios, todos aquellos que creemos en la libertad, debemos ponernos de pie y decirles ¡basta! Basta al odio, al resentimiento y a la envidia que implica el socialismo. Basta al autoflagelamiento y la culpa de Occidente. Basta a la pretensión de vivir en un mundo de cristal sin que nadie se pueda sentir ofendido. Basta de la intromisión del Estado en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente. Volvamos a defender la vida, la libertad y la propiedad. Ya estamos a 5 meses que asumí como presidente de la República Argentina el 10 de diciembre y con orgullo puedo decir que estamos cumpliendo a rajatabla la promesa que le hicimos a los argentinos. Agarramos una economía al borde de la hiperinflación, con 15 puntos de déficit fiscal consolidado, con emisión descontrolada después de haber emitido dinero por 13 puntos del PBI en un año, con precios reprimidos a niveles ridículos y con tasas de interés altísimas. Y a pesar de todo eso, la estamos dando vuelta. Con un esfuerzo enorme por parte de todos los argentinos, pero lentamente la estamos dando vuelta. Hemos reducido sistemáticamente la inflación mes tras mes hasta lograr una inflación de un dígito mensual. Hemos bajado la tasa de interés
sin que se dispare la inflación y sin que se dispare el tipo de cambio. Estamos haciendo el ajuste más grande y abrupto de la historia humana y para el espanto de todo el surderío, la sociedad nos sigue apoyando con la misma convicción que el 10 de diciembre. Por eso llora la izquierda local e internacional, porque todo lo que ellos resumen como imposible, nosotros lo realizamos, porque todo lo que han roto con su chamanismo económico, nosotros lo estamos enmendando con trabajo y con las ideas y valores correctos, porque todas las ideas, valores y teorías que ellos predican en mi país ya han fracasado y todo aquello a lo que ellos le tienen miedo está empezando a tener éxito. Y también porque le estamos demostrando al mundo que inclusive en la peor adversidad, inclusive cargando con la peor herencia económica de la historia del país, inclusive siendo el gobierno con menos poder institucional de la historia, e inclusive con toda la política, los medios y los empresarios prebendarios en contra, quienes esgrimimos la verdad en un puño y en convicción en el otro podemos perseverar y salir triunfantes. Porque más tarde o más temprano, la verdad siempre se impone sobre la mentira, la libertad siempre se impone sobre la opresión, la vida siempre se impone sobre la muerte y el bien siempre triunfa sobre el mal. Por todo esto, quiero decirles que soy un optimista. Cada vez son más los pueblos del mundo que se rebelan contra el maldito mandato socialista. Y lo hacen porque, a diferencia de los socialistas, nosotros confiamos en los ciudadanos. No pensamos que hay que tratarlos como a niños en un jardín de infantes. Confiamos en su creatividad, en su capacidad de resolver problemas por su cuenta, en su criterio para criar en libertad a sus hijos en el seno de la familia. Confiamos en la capacidad de los hombres y mujeres de forjar su propio destino y que esto redunde en mayor beneficio para el conjunto de la sociedad. Y esta confianza que tenemos en el ciudadano común, tarde o temprano vuelve, porque para obtener confianza hay que dar confianza. Y nosotros hemos entablado un pacto de verdad con la sociedad, porque como siempre digo, es preferible decir una verdad incómoda en vez de una mentira confortable. Por todo esto, quiero comprometerme con todos ustedes y decirles que no les voy a fallar. Voy a predicar con el ejemplo y demostrarle al mundo que un gobierno con nuestras ideas puede tener éxito. Y las hazañas que nuestro gobierno realice en la Argentina serán testimonio y prédica del paradigma capitalista de libre empresa. Pero no serán ningún milagro, sino la consecuencia necesaria del ejercicio de las ideas correctas, porque la libertad es el único camino posible a la prosperidad. Por eso les digo, ánimo en esta gesta por salvar a Occidente de la decadencia, porque Occidente está a tiempo aún de elegir si quiere persistir en la senda del fracaso o si quiere retomar el camino de la libertad. Finalmente, les quiero dejar una frase de uno de los mayores pensadores del siglo XX, que fue Ludwig von Mises, y que además demostró la imposibilidad del socialismo ya en 1922 con su famoso tratado El socialismo. Mises sostenía que
El socialismo es una alternativa al capitalismo, como el cianuro de potasio es una alternativa al agua. Y dado que Mises era una persona con una gran visión y entendía de qué iba el desafío, hizo una frase de Virgilio, su frase de cabecera, una frase en latín que dice «Tu no sede malis, sed contraudentior ito», que significa «no cedas ante el mal», sino que enfréntalo con mayor audacia. No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía. Naturalmente, parece una tarea titánica, parece que somos pocos, pero no tenemos nada que temer. Porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Bob. Lo hemos visto y todavía las padecemos. Un sumiso gobierno globalista entregado o secuestrado por todos los enemigos de nuestra patria. Desde los que quieren romperla desde dentro hasta los que quieren invadirla desde fuera. Y desde entonces no pasa un solo día sin que lesionen la unidad nacional, la separación de poderes, asalten nuestras fronteras o que directamente le metan la mano en el bolsillo a los trabajadores. Y así todos los días y un día detrás de otro. Porque un día vuelan por los aires una central eléctrica y al día siguiente suben los impuestos para pagarle el gas a Rusia. Un día, aunque media España esté sedienta y en la otra media haya inundaciones, se oponen a las presas y a los trasvases siguiendo los dictados de la ley de la restauración de la naturaleza. Y al día siguiente aprueban cientos de millones para pagar a Marruecos sus propios trasvases y sus propias presas. Un día se travisten, porque aquí también se travisten, querido José Antonio Cas. Un día se travisten de defensores de la democracia y esa misma noche, pero es que esa misma noche están metidos en la cama con todos los regímenes narcocomunistas de Iberoamérica, asociados en el cártel de Puebla para expandir las tiranías por esos países hermanos a los que tanto queremos. Un día se dedican a profanar tumbas, a desenterrar odios. Se hacen fotos con restos humanos de víctimas del socialismo del siglo pasado. Lo ha hecho el presidente del gobierno, como si disfrutaran removiendo viejos rencores y viejas guerras. Y al día siguiente promueven una ley de amnistía para terroristas y para ladrones de ayer mismo, porque dicen que eso sí hay que olvidarlo. Un día, el primer día, que es cuando Sánchez llegó, hacen una moción de censura para luchar contra la corrupción. Y otro día, hace muy poquito, se ponen a lloriquear miserablemente y piden 5 días de descanso porque les pedimos explicaciones de la corrupción en sus comunidades autónomas, de la corrupción de sus ministros y hasta de la corrupción de la propia familia del presidente. Un día se lamentan de la última tragedia humanitaria por el hundimiento de una patera en el Mediterráneo. Y al día siguiente, pero es que al día siguiente, le dan más subvenciones a las ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas para que vengan más pateras. Ellos son los responsables de esas tragedias, ellos son los culpables de las muertes en el Mediterráneo, ellos son los culpables de prometer un falso futuro, una falsa esperanza a millones de personas en el mundo que ni siquiera estamos en condiciones de ofrecer a nuestros hijos y a nuestras familias. Ellos, los progres, los zurdos, los rojos, los socialistas y la derechita cobarde y acomplejada, ellos son los culpables. Y luego
se visten de morado, que supongo que es ya el color internacional de un supremacismo feminista, y hablan muy preocupados por la seguridad de las mujeres. Y otro día promulgan una ley que pone en la calle a cientos de violadores y consiguen que en España las violaciones se multipliquen por 3 desde que Pedro Sánchez llegó al poder, porque les ha sacado de la cárcel y porque ha abierto las fronteras a ideologías que odian a la mujer. Un día dicen que la economía va como una moto. ¡Qué insulto! Otro día dicen que va como un cohete. Pero la realidad es que cada día los españoles tienen menos poder adquisitivo, que batimos los récords de desempleo en toda Europa, que las clases medias, los autónomos y los trabajadores no llegan a final de mes. Esa es la puñetera realidad en nuestra sociedad, no las mentiras de un presidente del gobierno sin escrúpulos. Un día lanzan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra su propio pueblo, contra agricultores o manifestantes pacíficos, para enfrentar a la policía con la gente. Y al día siguiente abandonan a esos mismos policías y guardias civiles frente a las narcomafias cada vez más poderosas, como ha ocurrido en el sur de España. Al día siguiente de lanzar a la policía contra el pueblo, vemos a los criminales en grandes embarcaciones reírse mientras asesinaban a sangre fría a los guardias civiles en una triste lancha, en una miserable lancha que era la que les había procurado el Ministerio del Interior. Ellos han dejado indefensos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a nuestros militares, a los que no solamente pagan una miseria a pesar de jurar bandera y de darlo todo por la patria, sino que se niegan a darles los medios humanos, los medios materiales y los medios legales para poder protegerse y para poder protegernos a todos. Un día anuncian a bombo y platillo un plan para la construcción de viviendas, pero pasan los años y no han construido ningunas. Estos no han sido capaces de poner una sola placa de inauguración de viviendas, como ocurrió en España en el pasado. Estos hablan mucho y no hacen nada. Dicen que van a construir viviendas y no hacen ni una. Eso sí, le dicen a los jóvenes que lo que tienen que hacer es compartir piso y coche, y cualquier día les van a decir que hasta compartir novio o novia, que son de las cosas que leemos también en los periódicos. Pero aquí los únicos que han encontrado piso, casa o a veces hasta chalet son los ocupas, los delincuentes y los inmigrantes ilegales. Y así todos los días, y así todos los meses, hasta que no echemos a este gobierno. La pregunta es, ¿cómo es posible que no les hayamos echado a patadas, que no les hayamos corrido a gorrazos recordando todas estas barbaridades, todas estas tropelías, las que han cometido, las que cometen y las que están por cometer? Esa es la pregunta. Bueno, ahora dirán que he hecho una propuesta literal y tendrán titulares para todos los días, porque no entienden la lengua española. Pues ¿sabéis por qué es posible que no lo hayamos logrado todavía? Pues porque hay una derechita cobarde y estafadora que un día hace como que se opone a estas cosas y al día siguiente las aprueba, las asume de una forma o de otra. Porque la derechita cobarde y estafadora un día se manifiesta contra este gobierno y al día siguiente le va mendigando cualquier pacto, desde la financiación de las regiones a la forma de repartirse los jueces. Porque la derechita cobarde y estafadora un día y otro día y otro día se dedica a engañar a los españoles, a decir que defiende lo que no defiende, y eso sí, se emplea a fondo en atacar a Vox con todas sus ganas, con todos sus medios ensobrados, como dice el presidente Milei, y lo hace con el miedo de quien esconde algo y pretende ocultarlo a cualquier precio. Eso es lo que está ocurriendo en España. ¿Pero qué es exactamente lo que quieren esconder? Pues muy sencillo. Quieren esconder que el Partido Popular y el Partido Socialista son socios en Bruselas, forman coalición en Bruselas. Sí, son socios en Bruselas. Sí, el 90% de los reglamentos, de las leyes, de las directivas y de las imposiciones que llegan a España y que están asfixiando a Europa, las votan juntitos el Partido Popular y el Partido Socialista. Sí, defienden lo mismo. Son amigos en la Agenda 2030 y en el Pacto Verde Europeo, que arruina el campo y destruye la industria.
son aliados en el totalitarismo woke y de todos los disparates. Y son socios a la hora de repartirse jueces, a la hora de repartirse comisiones y a la hora de repartirse los medios de comunicación. Un día y otro día. Y esa es la terrible realidad, que durante años no ha existido ni oposición ni alternativa. Solo ha existido continuidad y teatro. Un teatro político infecto. Bien, gracias por seguir conectados en Canal B. Estamos ahora con Víctor Andrés Belaúnde Gutiérrez para conversar en torno a una columna que escribió él en el Reporte, cuyo nombre parece bastante preocupante y es Paréntesis o Decadencia. Víctor Andrés, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alfonso, por invitarme nuevamente a tu canal. Entonces, el título tiene que ver con lo que tú aprecias de lo que está ocurriendo políticamente en varios países de la órbita en general. Así es. A ver, ¿dónde está, digamos, esto que tú señalas, que hay un paréntesis o una decadencia? ¿Dónde está eso? Mira, paréntesis, decadencia, es... O estamos viviendo una transición, como señalé respecto del párrafo sobre el Perú, estamos cruzando un río revoltoso, caudaloso y desordenado, o estamos camino a la catástrofe. Lo que pasa es que cuando uno está a medio de cruzar el río, cuando uno está a medio de dar la batalla, hay neblina, hay confusión, nos falta información, pero vemos un panorama que a veces es entre preocupante, angustiante y desolador. Vivimos también tiempos verdaderamente excepcionales y que exigen de nosotros, todos los que creemos en la democracia, creemos en el Estado republicano de derecho, creemos en un mínimo de libertades económicas y personales, el plantearnos las cosas con mucha seriedad. Lo primero es que pareciera que las reglas ya no son lo que eran. ¿Ya no son reglas? Pensemos en Milei y el preclaro gobierno de su presidente de gobierno, el señor Sánchez, y los insultos que se intercambian. Independientemente de quién empezó, uno pensaría los jefes de Estado insultando, acusando a la señora del jefe de gobierno de otro país, una cosa que rompería las reglas. Pero salto para atrás, las reglas ya se rompieron, las reglas ya quedaron atrás. Y han quedado atrás por los enemigos de la democracia, por los enemigos del Estado republicano de derecho, por los enemigos de las libertades económicas y por quienes quieren perenizarse en el poder y destruir las bases de la convivencia. ¿Qué más me gustaría a mí y a ti, y a la mayoría de las personas que nos escuchan, de poder estar nuevamente en una sociedad, en una etapa que las discrepancias políticas tenían pues un mínimo de maneras y había el entendimiento de que salías del poder y eventualmente regresarías. Pero eso ya no está. Ahora en el Perú, una facción política que no puede ganar elecciones porque es elitista y se creen paridos por Buda, quieren mangonear a través del control mediante el control oculto del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y del control de la acción y del monopolio de la acción penal. Entonces, si antiguamente algún presidente autocrático del pasado decía para mis amigos todos y para mis enemigos la ley,
ahora es para mis amigos todos y para mis enemigos el fiscal. No interesa, de algo te acusarán. Y en un mundo tan reglamentado, tan sobreregulado, es bien fácil encontrarte o inventarte alguna falta o interpretártela a través de alguna creatividad jurídica de algún fiscal, ¿no? Que te tiene 36 meses preso con medida preventiva, pero que no acusa y no obtiene condena, como hemos visto con el dúo dinámico de Vela y Pérez. Pero vayamos a España. En España, un gobierno que se ha empeñado en resucitar los fantasmas de la guerra civil, que ha desenterrado a Franco del Valle de los Caídos, que insulta sistemáticamente a todos sus detractores. ¿Qué ha hecho para mantenerse en el poder? Ha pactado Bildu, el brazo político de ETA, que es un sendero español, pero en vez de maoísta tiene un etnonacionalismo vasco, y ha pactado con los catalanes, independentistas catalanes, que no han llegado a crear algo como ETA ahora, pero que están en el mismo plan. Profesan un etnonacionalismo estridente y en base a ello se mantiene en el poder. Entonces empieza a atacar a Milei, que ha hecho de la irreverencia un método y que, reconociendo la destrucción de las reglas, ha dicho, bueno, también me gustaban las reglas del pasado, del respeto a las buenas maneras, de la educación, de no insultar, pero yo no me voy a quedar quieto mientras a mí me insulten. Ojalá vuelvan las nuevas reglas del respeto, pero mientras no sea así, te voy a dar la batalla con tus reglas. Entonces, Alfonso, lo que estamos viviendo es que sectores democráticos, sectores de derecha, están empezando a decir, ya no me vas a agarrar de lorna, ya no me vas a agarrar de idiota. Tú quieres pelear con las nuevas reglas y que yo esté atado de manos y me deje pegar. No. Yo voy a jugar con tus reglas y te voy a ganar con tus reglas. Porque somos mejores que ustedes, porque tenemos un mensaje que no está basado en la mentira, que no está basado en el engaño, y vamos a perseverar. Entonces, a grandes rasgos, eso es un poco que estamos viendo en el Perú, estamos viendo en España, estamos viendo en Argentina, estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo cómo se desarrolla la película en vivo en todas partes al mismo tiempo. ¿Quién va a ganar, mi estimado Víctor Andrés? Sabe Dios. Porque además no olvides una cosa, yo no soy pesimista, yo creo que vamos a ganar. Lo que yo no manejo y no conozco... ¿Es el cuándo? Son los tiempos. Pero vamos a ver, vamos a, digamos, a dar un momento de Estados Unidos, porque aparentemente la figura de Biden para una reelección se debilita y pareciera que más bien la candidatura del señor Trump se fortalece. ¿Tú ves en el futuro de los próximos meses y a fin de año un triunfo de Trump y una vuelta de él a la Casa Blanca? Apuesto a que Trump gana las elecciones y lo hace de forma cómoda. Pero hay dos temas importantes. Para que eso ocurra, va a tener que vencer las trampas y triquiñuelas que le van a poner. O sea, hoy tú dices que gana Trump. Sí. Mi apuesta, yo, Víctor Andrés de la Onde Gutiérrez, apuesto, gana Trump. Pero eso no significa que pudiéramos imaginar que va a ser así, porque hay una razón que yo también veo, ¿no? El triunfo de Trump no es la derrota de Biden, en realidad es mucho más que eso. Por supuesto. ¿Qué significa? Biden es ¿cuál es la palabra? Bueno, la máscara, el mascarón. El mascarón de proa. Es un hombre... Pero hay una nave ahí gigantesca. Pero describamos la situación. Dejémonos de las pasiones del Perú. Veamos Estados Unidos, que despierta otra, pero son un poco más ajenas para nosotros. Biden es un hombre cognitivamente disminuido, no en un 100%, pero significativamente disminuido.
En cualquier otra circunstancia ya sería el abuelito que está medio gaga, que dice barbaridades, pero que todavía circula por ahí, que todavía lo sacas en los domingos a almorzar al restaurante y dice barbaridades, pero todavía está la cosa manejable. Pero no está para gobernar un país. Su pieza de recambio, la señora Harris, propios y extraños prefieren al semisenil, porque todos están de acuerdo que es una persona de infinita mediocridad. O sea, que no se le puede confiar absolutamente nada. Que Biden senil es mejor que ella al 100%. Al 100%. Entonces, esa es la situación. Y luego, ¿qué ha sucedido? Que Biden, que es un hombre sin convicciones, sin ideas, más allá del oportunismo personal, ha dejado que el ala izquierda de su partido se apodere del partido. Tanto los republicanos como los demócratas tienen en sus extremos indeseables, gente que no se debe permitir controlar el aparato del poder. Los grandes líderes juegan un poco con ellos, pero a que se incineren estos elementos y los centristas de alguna manera puedan gobernar. Acá no. Acá le han dado las llaves de la casa, del auto y los códigos de la cuenta corriente a todos estos elementos. Entonces Estados Unidos está en manos de los más irresponsables, con un mascarón de proa oportunista y cognitivamente disminuido. La situación económica ciertamente no es catastrófica, pero es mediocre, ha habido mucha inflación. ¿La inmigración? La inmigración es terrible, y no porque la inmigración sea mala, sino porque una función fundamental de los gobiernos y de los estados es ejercer autoridad sobre un determinado territorio. Es un elemento constitutivo. Estado, nación, territorio. Hay un territorio sobre el cual yo ejerzo jurisdicción. Y el primer paso es quién entra y quién sale. Yo decido quién entra. Y para eso tu Fuerza Armada, justamente, para y la esa policía, frontera. Y la policía, la parte interna. Y lo que fuese. Pero el principio fundamental, yo decido del Estado quién es entra. ese. Ahora, no, que entre cualquiera. Que vote cualquiera. Es una abdicación del principio de ¿qué es esto? O sea, abrimos un caballo de Troya para que entren todos. Eso es buenismo, eso es idiotismo. O sea, ¿qué cosa es? Ellos que piensan que toda esta gente que entren, que se le dan los votos, van a votar por ellos. Incluso están haciendo una apuesta a futuro que puede ser totalmente equivocada. ¿Sabe Dios qué pasaría si toda esa gente votase? ¿Les darían la razón? No necesariamente. ¿A los republicanos? No necesariamente. ¿Sabe Dios lo que pasaría? No sabemos. Pero estás destruyendo la cohesión de la sociedad. Estás incorporando un elemento que puede conducir a la guerra civil. Y no nos olvidemos que en Estados Unidos, Alfonso, la gente está armada. Y no les vas a quitar las armas. Y es un tema culturalmente arraigado. Y ese es un punto interesante porque fuera de Estados Unidos no se entiende, nos imaginamos, pero qué horror. ¿Por qué tú tienes que tener una metralleta, rifles, armas semiautomáticas? Hay un tema cultural muy peculiar en Estados Unidos con las armas y que se relaciona al deseo de, llegado el momento, tener autonomía frente al Estado. Y que tú tengas la potencialidad de decir, no acepto a un gobierno eventualmente ilegítimo. Entonces yo me puedo rebelar si así lo quiero. Y ese es un poco el origen. Se ha mezclado con una epidemia de problemas de salud mental, pero ese es otro problema. Ese es otro problema. Entonces, en un país que hay esto, ¿realmente quieren llevar las cosas a extremos? Hay tanta poca inteligencia en el Partido Demócrata que en vez de calmar las aguas, las exacerban. Las exacerban.
Biden iba a traer normalidad a la Casa Blanca. Se supone que el que estaba anormalmente en la Casa Blanca era Trump, ¿no? Claro. Entonces tú me imaginarías que llegaba Biden, que iba a tender puentes a sectores del Partido Republicano, que los iba a dividir y que Trump iba a quedar aislado. Ha sido exactamente al revés. Hoy día Trump controla el Partido Republicano y los rivales internos que le salieron no han podido. Y no han podido porque lo han querido meter preso. Entonces, en ese instante, se quedaron sin piso. Hablaste de Estados Unidos y vimos un video de Floyd. Sí. Que básicamente señala o revela que lo que ocurrió en Estados Unidos hace un tiempo, cuando muere este hombre que al final termina siendo, digamos, la razón, el motivo para que detengan a los policías, pero se arme en la ciudad realmente una ola de violencia y de crímenes terrorífica. No era así. En realidad, él no murió por lo que hizo el policía, sino murió por la ingesta de otras sustancias. Y ya se sabía que tenía en su cuerpo una cantidad importante de alucinógenos. De algo. No sabemos qué. De algo, en fin, alguna sustancia ilegal. Sí. Alguna sustancia prohibida, o si no era prohibida, una sustancia por encima de lo que lo debías tener. Y mortífera. Y mortífera a ciertos niveles, que a la hora de una confrontación con un policía entrenado, lo llevó a la muerte. Entonces, acá vemos lo que tú dices, qué conveniente el fallecimiento de esta persona, porque sirvió para generar un ambiente político proclive a facilitar el triunfo demócrata. Agreguemos, siendo justos, que no solo sería un complot, era toda el deterioro mental generalizado que ocasionado por 2 años de encierro, ¿no? De la pandemia, por esa bestialidad a la que nos impusieron. ¿Se parecía a Inti Bryan? Sí. O sea, al final utilizo esto, exagero, miento, porque nunca presentaron las cámaras lo que pasó con Inti Bryan. Aquí se manipuló la información rápidamente, ya era un juicio contra el policía, ya estaba culpable, ya estaba preso, ya estaba la gente en las calles, ya estaba, digamos, la Guardia Nacional en retroceso, ya había incendios, ya habían asesinatos, y estaba el país sucumbido por esto que había ocurrido. Una ola que crecía. Y en el Perú ocurrió lo mismo. Todos querían que salga el presidente en ese momento, Merino, y ya estaba en las calles, todo era violencia. En la casa de Merino proyectaban las imágenes de pie, los empresarios en la calle pidiendo que la cabeza de Merino... Mira, paréntesis, los empresarios en la calle, hay ejecutivos confundidos, ¿no? Bueno, hay social confusos, que eso es un grupo lamentable, pero me da a mí tanta pena como los primeros, los empresarios, que hasta este momento, desde mi punto de vista, no saben dónde están parados. Algunos y juegan a la política. La tienen muy clara, algunos, pocos. Claro. Y te hablan de pie, que ponerse las zapatillas, escribían unas tonterías, y después tú observabas, oye, esa gente que estás aplaudiendo, se muere las ganas de confiscar el banco para el que trabajas, o la empresa para la que trabajas. ¿Qué estás haciendo? Pero en fin, ese es otro... Sí, tenían como su pequeña revolución. Sí, les faltaba están sintiéndose dentro cool. Son chicos en la universidad, en Estados Unidos, lo que nunca hicieron en su momento post-adolescente. Sí, había que protestar. Por algo, ¿no? Por algo, ¿no? Y sentirte avanzada y que contentabas a los jóvenes que entienden. Pero volvamos a Inti Bryan. Lo de George Floyd se parece a Inti Bryan porque yo no festejo la muerte de nadie. No festejo la prisión de nadie ni del peor criminal. No me da alegría. Puede ser que sea justo que Guzmán pues muera en la cárcel o que hubiese sido fusilado, pero no me va a dar alegría, no puedo. Mi religión, la religión católica me impide alegrarme de eso. Pero eso no quiere decir que aplauda un falso valor. Inti Bryan no eran héroes. Que fueron vidas jóvenes truncadas. Pero la pregunta es responsabilidad de quién.
¿Quién los llevó a ese extremo? De los policías, que son el brazo del Estado, actuando legítimamente para sostener el gobierno constitucionalmente legítimo del país, o el caso de Floyd, ¿en qué circunstancias murió? Estaba siendo reducido por un policía o por un grupo de policías que estaban haciendo su labor. Ese no era un activista de los años 60 de los derechos civiles para que la población, los Estados Unidos, los gringos llaman africano-americana, tengan el derecho de voto. No, eso no era nada de esto. Es una persona que estaba siendo reducida por un policía que estaba haciendo su trabajo, y esa persona reducida, bueno, es un anglicismo el que he utilizado, no estaba siendo maniatado para que no los ataque, tenía estas sustancias, y eso, unido a que ya no era un tipo tan joven, y en la confrontación física, le ocasiona un paro cardíaco. ¿Tú dirías, o tú pensarías, o me ayudarías a encontrar una reflexión sobre si son los progresistas de España, los caviares en Lima, ¿no? Todo este grupo de personas que están unidos por esta forma de actuar con ese doble rasero permanente, también los que han estado, por ejemplo, y siguen aplaudiendo lo ocurrido el 7 de diciembre, cuando se produce este golpe de Estado en el año 22 por Pedro Castillo, y los siguientes meses se producen, como ha dicho el ministro y el Estado peruano, 500 violentas confrontaciones con la policía que traen esta decena de muertos. Es algo, nuevamente, que se empuja, se exacerba para generar muertos que justifiquen por supuesto, algo peor. Por supuesto. ¿Y es lo que se está buscando ahora también? Y lo que se está buscando ahora. Mira, hay unas circunstancias, es desafortunado pues toda esta comedia de los Rolex, pero tenemos el gobierno que tenemos. Pero volvamos a lo que tú dices. Hay un grupo que no es democrático, que desea monopolizar el poder, que no desea conquistarlo mediante elecciones y que no está dispuesto a concederlo si habiendo ganado una elección pierde la siguiente. Quieren quedarse ahí. Es un grupo que no está dispuesto a pactar. ¿Y dónde se pacta en el Perú? En el Congreso. Entonces, si los moraditos tienen ¿cuántos congresistas? 2 o 3. 3, pero hay unos no, afines. tenían, pero ya se fueron, ¿no? Pero hay unos cuantos por ahí afines, ¿no? Sí. Ahora son amarillos, ¿no? Lo justo, algunas aguas chafadas, lo que fuere. Pero ellos, en un congreso de 130 y fraccionado, 5 o 6, en especial si hay parlamentarios con experiencia, pesan, porque no pactan. Si es el Tribunal Constitucional es fundamental, porque no pueden sentarse y pactar y negociar, que es lo que se hace en democracia, porque el no pacto, la no negociación, la no repartija, porque incluso nos han venido con ese título, es la de los dictadores, que viene y dice fulano, sutano, mengano, perencejo y perecenjito. Ellos son. Eso es una imposición. Sí, son los santos. ¿Ya? Los que yo decido, no importa. Los tuyos, no. Porque no se pueden sentar y negociar. Entonces, ¿qué ocurre? Que las bancadas organizadas, las de Renovación Popular, bueno, ahora se ha roto, y no sé qué ha pasado, los fujimoristas y los de izquierda, los serronistas, al menos ellos están organizados y puedes ver cómo haces para votar y aprobar una ley. Pero los otros no quieren aprobar nada. No quieren hacer nada. No quieren que el país se gobierne. No quieren que lleguemos a las próximas elecciones y ahí buscar ganar el poder. Hay medios también que quieren exactamente lo mismo, que no se llegue. Bueno, yo creo que esos medios no quieren nada, no saben dónde están parados. Creo que quieren publicidad. Yo creo que simplemente no saben lo que quieren y no entienden lo que quieren. Es lo que yo diría. No han reflexionado sobre lo que desean, porque tienen aspiraciones. Sus dueños pueden tener legítimas opiniones y aspiraciones políticas, pero no solo han reflexionado sobre lo que desean, sino cuál es la forma inteligente de lograrlo.
A pesar de todo eso, última pregunta, ¿hay esperanza? Por supuesto que sí. Yo creo que si uno persevera con la verdad y en el camino correcto, vamos a ganar. ¿Cuándo? No sé. Si vamos a ganar ahora, no sé. Si el camino es mucho más largo y lleno de derrotas pasajeras y de tropiezos y de sufrimiento, tampoco lo sé. Solo sé que hay un camino que debemos trazarnos y que debemos perseverar en él sin importar lo largo que sea. Y que no nos debemos desviar de ese camino nunca. Muy bien. Miguel Valdés, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Alfonso. Muy amable. Amigos, todo por hoy. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.